El amanecer del nuevo día llega teñido por un tono plomizo que parece anticipar que nada será sencillo para los habitantes de la colonia. Tras el desconcierto del capítulo anterior, en el que las sospechas comenzaron a crecer de manera silenciosa entre pasillos, miradas y decisiones apresuradas, cada personaje inicia la jornada con una carga distinta, como si el aire mismo quisiera advertirles de que los hilos que sostienen sus vidas están a punto de tensarse más de lo tolerable. Mientras las campanas de la fábrica despiertan el murmullo habitual, Begoña desciende por las escaleras del dispensario sintiendo que cada paso la empuja hacia una verdad que no sabe si está preparada para enfrentar, sobre todo después de haber visto a Marta defender con tanto fervor a Chloe como si la joven francesa fuese incapaz de ocultar algo. En medio de ese vaivén emocional, Andrés vuelve a ocupar el centro de sus pensamientos. La noche anterior no logró conciliar el sueño, inquieto por el peso creciente de sus recuerdos y por el temor de que su mente, aún confusa, esté jugando con él. Desde que el abogado de Remedios lo evitó a instancias de Gabriel, su desconfianza ha ido creciendo como una grieta silenciosa que se extiende bajo los cimientos de su fe. Andrés sabe que necesita respuestas, que su memoria está tratando de decirle algo, y por eso ha decidido ese día ir a hablar directamente con Chloe. Intuye que la joven puede aportar una pieza más al rompecabezas, una pieza capaz de unir la llegada de Brossard con los extraños movimientos de su primo en el momento más delicado para la familia de la reina. Sin embargo, cuando se presenta en la tienda donde trabaja Chloe, se encuentra con una barrera que no esperaba. La francesa, con ese gesto educado pero firme que la caracteriza, esquiva cada pregunta de Andrés con una sonrisa forzada. Él percibe enseguida que detrás de su amabilidad hay un miedo difícil de disimular. No teme a él, sino a lo que podría desatarse si decide hablar más de la cuenta. Sin darse cuenta, Andrés siente cómo su frustración crece. Quiere creer que Chloe es inocente en todo aquel asunto, pero cada evasiva lo hunde más en la certeza de que hay un hilo invisible conectando a Gabriel, la llegada de Brossard y las decisiones aparentemente inocuas que ahora están afectando a toda la colonia. Mientras tanto, en la casa de los Merino, el ambiente se ensombrece cuando Digna regresa del colegio con los hombros caídos. La mujer había depositado grandes esperanzas en ese puesto de profesora, convencida de que su experiencia y dedicación serían reconocidas. Pero al recibir la noticia de su rechazo, siente que el mundo se le encoge y que, una vez más, el destino le juega en contra. Joaquín y Gemma intentan animarla, aunque la decepción de Digna es tan profunda que ni siquiera logra disimularla ante sus hijos. En su mirada se dibuja una mezcla de humillación y dolor que atraviesa la cocina silenciosa. Aún así, intenta mantenerse entera porque, en el fondo, sabe que la familia la observa con una mezcla de preocupación y cariño que no quiere defraudar. En ese mismo momento, Carmen irrumpe en la cantina con un entusiasmo que contrasta con el abatimiento general. Lleva a su lado a David, un joven de mirada tranquila y modales discretos, a quien presenta a Claudia con un brillo juguetón en los ojos. Lo que comienza siendo una presentación casual va mutando lentamente en la sensación de que ambos tienen más en común de lo que pensaban. Hablan de música, de la vida en la colonia, de sus aspiraciones a futuro. Cada frase compartida les revela un aspecto del otro que les resulta familiar, casi reconfortante. Claudia, sin embargo, mantiene una ligera reserva, consciente de que todavía no ha logrado desprenderse del torbellino emocional que Raúl ha agitado en su vida desde hace meses. Aún así, no puede evitar sentir cierta curiosidad por ese nuevo vínculo que están haciendo con más suavidad de la que esperaba. Mientras tanto, Chloe notifica a Marta que Brossard ha decidido imponer nuevos uniformes idénticos a los que se usan en Francia. La joven francesa explica que la idea es unificar la imagen de la empresa a nivel internacional, pero el modo en que lo comunica deja claro que ni siquiera ella está totalmente de acuerdo. Marta escucha incrédula y enseguida convoca a Claudia y Gemma para comentar la noticia. Las tres coinciden en que la decisión es injusta, incómoda y completamente innecesaria, sobre todo porque refleja una falta de respeto hacia la identidad y el trabajo de las mujeres de la colonia. Poco después, Marta se desahoga con Pelayo en el pasillo de su casa. La frustración hierve en ella, sobre todo al recordar la defensa ciega que Chloe ha hecho de Brossard desde su llegada. No puede evitar pensar que la francesa está demasiado alineada con los intereses del empresario, incluso cuando estos perjudican directamente a quienes han formado parte de la empresa durante décadas. Pelayo intenta tranquilizarla, aunque ella siente que la situación está a punto de desbordarse. En otro punto de la colonia,
Begoña y Luz se preparan para presentar su proyecto de ungüento a una empresa farmacéutica. Ambas llevan días trabajando con ilusión y esfuerzo, convencidas de que su fórmula puede ayudar a mejorar la vida de muchas mujeres de la zona. Pero cuando se sientan frente al representante, la reunión toma un giro amargo. El hombre lanza comentarios machistas disfrazados de cortesía, cuestionando su capacidad, minimizando el valor de su trabajo y poniendo en duda su profesionalidad solo por ser mujeres. Luz siente cómo la rabia le sube por la garganta, mientras Begoña mantiene la compostura con una dignidad que sorprende incluso al propio representante. A pesar de la decepción, ninguna de las dos está dispuesta a rendirse. Durante el camino de regreso, comentan los detalles de la reunión y deciden que no permitirán que la opinión de un hombre con prejuicios frene su proyecto. El rechazo, lejos de debilitarlas, las impulsa a seguir adelante con más determinación que antes. Entre los árboles que flanquean el sendero, ambas sienten que su resistencia empieza a convertirse en una forma de libertad, una que no depende de nadie más que de ellas mismas. Mientras ocurre todo esto, Manuela comparte con Claudia un secreto que ha guardado con ternura y miedo. Está enamorándose de Damián. La dependienta escucha con atención, sorprendida al principio, pero enseguida comprende que los sentimientos de su tía son genuinos y profundos. Sabe que ese amor es imposible, que las diferencias sociales, la edad y las circunstancias lo convierten en un sueño inalcanzable. Aún así, su tía confiesa entre suspiros que no puede controlar lo que siente, aunque también asume que jamás permitirá que su afecto se convierta en un problema para el patriarca de la familia. Claudia la abraza en silencio, consciente de que ese amor silencioso también forma parte de las historias invisibles que sostienen el corazón de la colonia. En la casa grande, Cristina recoge sus objetos personales para dejar espacio a Mar y Paz en el dormitorio. Aunque intenta mostrarse tranquila, su mirada revela un cansancio emocional que no ha querido admitir ante nadie. Siente que su lugar en la fábrica, y quizás también en la colonia, comienza a desdibujarse a medida que las decisiones ajenas cambian sin que ella pueda intervenir. No desea convertirse en una sombra dentro de un espacio que siempre consideró su hogar laboral, pero la llegada de Mar y Paz marca el inicio de un nuevo ciclo al que deberá adaptarse, le guste o no. En ese mismo instante, Joaquín revisa detenidamente las cuentas de su nuevo proyecto de embalajes. Tras horas de cálculos, anotaciones y consideraciones, llega a una conclusión que lo golpea profundamente. Para sacar adelante la empresa, tendrá que invertir todos sus ahorros. La idea lo aterra, pero también lo fascina. Sabe que las grandes oportunidades exigen sacrificios, y que quizá esta sea la última ocasión para construir algo que dependa solo de él. Aún así, no puede evitar preguntarse qué dirán Gemma y su familia cuando descubran la magnitud del riesgo que está a punto de asumir. Mientras el sol va descendiendo, Andrés camina hacia la mansión de la reina con un temblor leve en las manos. Ha decidido hablar con Begoña, contarle que finalmente ha logrado recordar el instante en que Gabriel saboteó la sala de calderas. Pero justo cuando está a punto de confesar la verdad, el abogado irrumpe en la habitación con una interrupción tan oportuna que parece deliberada. Andrés siente cómo la oportunidad se escapa entre sus dedos. Y en ese silencio tenso, lleno de preguntas sin contestar, termina el latido profundo de esta primera parte. Un horizonte cargado de sospechas, con heridas que vuelven a abrirse, verdades que se niegan a ser silenciadas y un presentimiento oscuro que anuncia que lo peor aún está por llegar. La noche cae lentamente sobre la colonia, envolviendo cada rincón en un manto de inquietud que nadie logra nombrar del todo. El aire está cargado de esa electricidad previa a las decisiones irreversibles, como si el silencio de los pasillos guardara un secreto que apenas espera el momento adecuado para estallar. Begoña, tras su intensa jornada, intenta concentrarse en ordenar los frascos de su pequeño dispensario, pero cada movimiento termina devolviéndola a los pensamientos que no puede apartar. La mirada esquiva de Chloe, la frustración de Marta, la arrogancia del representante farmacéutico y, sobre todo, el desconcierto de Andrés cuando intentó hablar con ella antes de ser interrumpido bruscamente por Gabriel. En ese instante, mientras revisa un cuaderno de anotaciones clavado entre sus dedos, una punzada silenciosa de inquietud la atraviesa. Andrés había querido contarle algo importante. Ella lo sintió en la forma en que su respiración se aceleraba y en el temblor casi imperceptible de sus manos. Conoce demasiado bien ese gesto. Sabe que él solo tiembla cuando está frente a una verdad que lo desborda. Pero lo que más la perturba es el modo en que Gabriel irrumpió en la conversación,
como si supiera exactamente cuándo y cómo cortar el momento. Ese detalle, aparentemente insignificante, empieza a incrustarse como una espina en el interior de su memoria. Mientras tanto, en la mansión, Damián revisa informes con la mirada perdida. No es solo el peso del fracaso lo que lo derrumba, sino la certeza de que su liderazgo se desmorona lentamente mientras nuevas decisiones, como la imposición de uniformes franceses o la intervención de Brossard, escapan a su comprensión. El patriarca intenta convencer a sí mismo de que todavía conserva el control, pero cada hoja firmada, cada cláusula comercial, cada intervención económica que se cuela en su empresa lo arrastra hacia una sensación de vulnerabilidad que nunca antes había experimentado. El recuerdo de los años en los que él daba las órdenes con seguridad absoluta se le antoja ahora tan lejano que casi parece perteneciente a otra vida. Chloe, por su parte, regresa a su habitación sintiendo el peso del día en los hombros. La conversación con Andrés la ha dejado más alterada de lo que quiere reconocer. Él es transparente incluso cuando intenta ocultar lo que piensa. Ella lo sabe y, en el fondo, lamenta no poder ayudarlo. Pero también teme que cualquier palabra equivocada pueda destruir su frágil estabilidad dentro de la empresa. Aunque nadie lo diga abiertamente, todos saben que Brossard guarda una mirada severa para quien no se ajusta al plan corporativo que ha traído desde Francia. Por eso Chloe calla, aunque el silencio le hiera un lugar íntimo que no se atreve a mirar de frente. En la casa de los Olivares, Marta sigue rumiando la noticia de los uniformes. Camina de un lado a otro mientras Pelayo intenta razonar con ella. Pero cada argumento cae en saco roto cuando confronta la realidad. Su familia ha dedicado años a sostener el prestigio de la fábrica, y sin embargo ahora parecen ajenos a las decisiones que determinan su futuro. La frustración se mezcla con un sentimiento más profundo que no verbaliza. La sensación de estar perdiendo una parte de sí misma dentro de una estructura que ya no la reconoce. Claudia, después de despedirse de David, regresa a la colonia con una mezcla de serenidad y desconcierto. La conversación con el joven ha sido agradable, ligera, casi refrescante, pero también ha puesto en evidencia la tensión interna que mantiene desde hace meses. Raúl ocupa todavía un espacio emocional difícil de borrar, incluso cuando ella intenta apartarlo para no revivir la angustia de su relación marcada por los secretos. Aún así, siente que David representa un punto de luz, una posible ruta hacia un futuro menos incierto. No sabe si permitir ese destello o mantener la distancia, pero percibe que algo en su interior quiere moverse hacia adelante, aunque todavía no reconozca el camino. Mientras tanto, en la cocina de los Merino, Digna se aferra a una taza de té como si el calor entre sus manos pudiera aliviar el frío que le dejó el rechazo del colegio. Joaquín, sentado frente a ella, intenta contarle lo de su inversión, pero se detiene cuando observa la mirada perdida de su madre. Algo en ese gesto le recuerda que no puede exigirle más cargas de las que ya lleva. Gemma, por su parte, cruza la mirada con él y comprende que, al menos por esa noche, deberán ocultar la decisión de arriesgar todos sus ahorros. El silencio pesa entre ellos, pero también los une. Los tres saben que la familia es un terreno frágil donde cualquier palabra, en ciertas noches, puede convertirse en un golpe sin intención. En la colonia, la luz tenue de las farolas ilumina a Luz y Begoña mientras conversan en voz baja, repasando la misión fallida de la farmacia. Luz aún conserva en la mirada un brillo de indignación que no ha logrado disipar. Begoña, en cambio, intenta enfocarse en la determinación que han fortalecido juntas. Ninguna quiere admitirlo, pero más allá del ungüento, lo que buscan es una forma de dejar huella, de demostrar que el conocimiento y la experiencia que poseen valen tanto como cualquier título o apellido. Entre sus palabras, surge una complicidad silenciosa que actúa como bálsamo después de un día lleno de heridas pequeñas pero dolorosas. En otra parte de la vivienda, Manuela se sienta frente a su pequeño escritorio, con las manos entrelazadas y los ojos brillantes por una mezcla de ilusión y miedo. Confesarse a Claudia ha sido un acto de valentía inesperada, pero ahora, a solas, siente que ha abierto una puerta que desconoce. El cariño que siente por Damián es más profundo de lo que imaginaba, pero también más peligroso. No porque él la rechace, sino porque teme que sus sentimientos puedan perturbar el delicado equilibrio de la casa. Sabe que su papel es discreción, que su vida entera se ha construido sobre la idea de no cruzar líneas, pero también sabe que el corazón a veces se empeña en desafiar los límites impuestos. En la habitación contigua, Cristina termina de guardar sus pertenencias en una pequeña maleta. Cada objeto que ordena le recuerda un fragmento de su vida en la colonia.
Su traslado para dejar espacio a Mar y Paz no es simplemente un cambio físico, sino un recordatorio de que en la fábrica nada es permanente, ni siquiera las relaciones laborales que parecían firmes. Aún así, trata de convencerse de que este cambio puede ser una oportunidad para reinventarse, un modo de comenzar de nuevo en un lugar donde la rutina empezaba a consumirla. Cerca de allí, Joaquín hace cuentas en su escritorio, iluminado por una lámpara tenue que proyecta sombras inquietas sobre las paredes. Su decisión de invertir todos sus ahorros lo mantiene en vela, atrapado entre la emoción de un futuro posible y el terror de un fracaso irreversible. Aún así, se aferra a la idea de que su proyecto de embalaje puede convertirse no solo en un negocio prometedor, sino en una forma de demostrar que los Merino aún tienen mucho que aportar a la colonia. En la mansión, Andrés recorre el pasillo intentando calmar la ansiedad que lo oprime. Desde que recordó la imagen de Gabriel manipulando la sala de calderas, siente que el aire se vuelve más pesado a su alrededor. Quiere hablar con Begoña, confiarle todo, contarle con precisión lo que ha comenzado a recordar. Pero la irrupción del abogado ha convertido ese impulso en una inquietud que se multiplica. Gabriel lo observa desde el otro extremo del pasillo y, durante un instante, los dos intercambian una mirada cargada de tensión silenciosa. Andrés intuye que su primo sabe que su memoria está despertando. Gabriel, por su parte, teme que el pasado se desplome de golpe sobre ambos. A medida que la noche avanza, un murmullo persistente invade la colonia. Los rumores sobre los nuevos uniformes, la frustración de Digna, la decisión de Joaquín y la tensión entre Andrés y Gabriel van filtrándose entre casas y ventanas, hasta formar una atmósfera común de incertidumbre. Nadie sabe lo que está por venir, pero todos perciben que algo se está moviendo bajo la superficie, algo que solo necesita un gesto fuera de lugar para ponerse en marcha. Y mientras la luna ilumina tenuemente la fábrica, los personajes de este capítulo caminan a tientas entre verdades que se resisten a salir a la luz, silencios demasiado pesados para sostenerlos y decisiones que pronto marcarán un antes y un después en la historia de la colonia. El alba se intuye a lo lejos, pero aún falta que la noche diga su última palabra. La mañana siguiente irrumpe con una claridad engañosa, como esas luces frías de invierno que parecen acariciar la superficie pero no alcanzan a calentar nada. En la colonia, cada rincón respira un cansancio acumulado, como si la tensión del día anterior hubiese impregnado los adoquines, las paredes y hasta el aire que los habitantes respiran. A pesar de que el sol intenta imponerse, la sensación predominante es que todos avanzan por un terreno inestable, donde cada paso podría desencadenar una tormenta. Begoña despierta sobresaltada, aún afectada por la interrupción inesperada de Gabriel cuando Andrés intentó hablar con ella. Mientras prepara el desayuno para Julia, no deja de darle vueltas a ese instante. Había visto en los ojos de Andrés una urgencia que raramente muestra, una especie de revelación que pugnaba por salir, pero que el abogado cortó con una frialdad que todavía la abruma. Aunque intenta racionalizar sus sospechas, algo en su interior le dice que ese gesto de Gabriel no fue casualidad, que él sabía exactamente qué momento estaba interrumpiendo. En la mansión, Gabriel desciende las escaleras con el rostro serio, como si hubiese pasado la noche negociando con sus propios fantasmas. Evita cruzar miradas con los criados, y cada paso parece estudiado, como el de un hombre que intenta no revelar que lleva un secreto adherido al alma. Mientras se sirve una taza de café en la cocina, escucha a las empleadas comentar sobre los nuevos uniformes y sobre la reunión fallida de Luz y Begoña. Aunque no participa en la conversación, algo en sus gestos indica que toma nota de cada palabra, como si toda información fuese un arma que podría necesitar más adelante. Tasio, por su parte, recorre la fábrica desde primera hora. Aunque intenta mantener el semblante firme, su rostro delata el cansancio y la preocupación. Los obreros lo observan en silencio, confiando en él pero también temiendo que la venta parcial a Brossard termine por cambiar todo lo que conocen. Algunos murmuran que la presencia francesa traerá normas estrictas, otros afirman que la empresa perderá su identidad, y la mayoría coincide en que el ambiente nunca había estado tan cargado. Tasio intenta tranquilizarlos, pero sabe que sus palabras no tienen la fuerza de antes. La figura de su padre, debilitada por los acontecimientos recientes, deja un vacío que él no consigue llenar del todo. Mientras tanto, Marta se dirige a la tienda para revisar los nuevos diseños de los uniformes impuestos por Brossard. No necesita más que unos segundos para confirmar que el cambio es tan innecesario como impositivo. Los colores, los cortes y hasta los tejidos recuerdan sin pudor al estilo francés,
ignorando la identidad local que las mujeres de la colonia han defendido durante años. Marta siente una mezcla de rabia y tristeza. No se trata solo de ropa, sino del modo en que ese cambio reduce su voz, como si su opinión no tuviera peso dentro de la empresa que ha sostenido a su familia durante generaciones. En ese instante, Chloe aparece con un gesto entre resignado y preocupado. Aunque intenta explicar que la decisión viene directamente de la dirección de París, Marta percibe en su tono un matiz de impotencia. La tensión entre ambas se intensifica cuando Marta, incapaz de contenerse, critica abiertamente la postura de la francesa. Chloe se mantiene en silencio, consciente de que cualquier palabra suya podría empeorar las cosas. Es en ese instante cuando Marta se da cuenta de que, por más que deteste la decisión, no puede culpar únicamente a Chloe. El problema está muy por encima de ella, incrustado en una jerarquía que la supera. Claudia entra a la tienda justo en ese momento y percibe enseguida la atmósfera cargada. Aunque intenta suavizar la conversación, la frustración de Marta es demasiado fuerte. Cuando finalmente se aleja, la joven dependienta suspira con una mezcla de cansancio y empatía. Sabe que su amiga no está molesta solo por los uniformes, sino por la sensación de que todo en su entorno se está desmoronando lentamente. Al mismo tiempo, en el dispensario, Luz revisa las notas del proyecto de ungüento mientras repasa la conversación con el representante farmacéutico. Sus palabras condescendientes siguen resonando en su cabeza, y aunque intenta disimularlo, la rabia le arde en el pecho. Cuando Begoña entra con un gesto fatigado, ambas se miran con esa complicidad silenciosa que nace cuando dos mujeres se enfrentan al mismo muro. Hablan sobre ajustes posibles para que el producto sea aún más eficaz, pero también dedican unos minutos a desahogarse sobre la frustración de haberse encontrado con un hombre que las juzgó antes incluso de escuchar su propuesta. A pesar de todo, ambas sienten que la unión que han creado es más fuerte que el rechazo recibido. En el despacho de la mansión, Damián intenta leer pero su mente vuelve una y otra vez al mismo punto. La sensación de que está perdiendo el control de su legado. La llegada de Brossard, las decisiones unilaterales, los uniformes franceses, la tensión en la fábrica, todo parece alejarlo de la esencia original de Perfumerías de la Reina. Cuando Manuela aparece para traerle una taza de té, él la recibe con una gratitud silenciosa. Ella, con su sensibilidad habitual, percibe el agotamiento emocional que arrastra, pero también sabe que su lugar no es ofrecer consejo, sino compañía discreta. Aún así, mientras se retira, siente un estremecimiento interno. Su afecto por él crece cada día más, aunque sabe que jamás podrá permitirse soñarlo. En la cocina, los rumores sobre la tensión entre Andrés y Gabriel comienzan a circular. Los criados, siempre atentos a los detalles que los patrones intentan ocultar, comentan que el joven abogado parece más inquieto que nunca. Algunos dicen que Andrés ha recordado algo importante. Otros aseguran haber visto a Gabriel salir del despacho de Damián con un rostro sombrío. Esa mezcla de especulación y verdad incompleta se extiende como una sombra por toda la casa. Mientras tanto, Andrés camina hacia el jardín intentando despejar su mente. La imagen de Gabriel manipulando la sala de calderas vuelve a él con una nitidez perturbadora. No es un recuerdo borroso ni confuso. Es una visión concreta, precisa, casi táctil. Lo que más lo aterra no es lo que vio, sino lo que implica. Si lo que recuerda es cierto, entonces la explosión que marcó el destino de la colonia no fue un accidente. Y si no lo fue, Gabriel ha estado fingiendo inocencia durante meses. Andrés siente que cada latido de su corazón retumba como un golpe contra las paredes del jardín. Sabe que necesita hablar, pero también sabe que está rodeado de enemigos invisibles. En la colonia, Claudia pasa a ver a Carmen antes de entrar a trabajar. Aunque intenta concentrarse en la conversación, su mente sigue atrapada entre la inquietud que le provoca Raúl y la serenidad inesperada que sintió junto a David. La confusión emocional la acompaña en cada gesto, como si viviera entre dos caminos que no sabe cómo reconciliar. Carmen la observa con afecto y cierta diversión, intuyendo que la joven dependienta está atravesando una encrucijada más compleja de lo que admite. Mientras tanto, Joaquín se arma de valor para hablar con Gemma sobre la inversión de sus ahorros. Pero cuando la ve preparando el desayuno con esa calma que siempre lo ha sostenido, siente que la voz se le quiebra. No puede arriesgarse a herirla o preocuparla sin necesidad. Por eso decide esperar, aunque en su interior la ansiedad crece como un animal atrapado. Cada minuto que pasa sin decírselo aumenta su miedo al fracaso,
pero también su determinación de seguir adelante con el proyecto que sueña desde hace años. Chloe, desde una de las ventanas de la fábrica, observa cómo los obreros discuten sobre la imposición de los uniformes. Sabe que muchos la culpan a ella, aunque en realidad solo ejecuta las decisiones que vienen de arriba. Lo que más le duele es sentirse atrapada entre dos mundos, el de la empresa que la contrató y el de la colonia que la recibió con desconfianza. Sus ojos se humedecen, pero se contiene. En silencio, promete encontrar una manera de ayudar sin traicionar a nadie, aunque sabe que esa promesa puede costarle caro. A media mañana, Begoña finalmente decide buscar a Andrés. Quiere saber qué intentaba decirle antes de que Gabriel los interrumpiera, pero cuando llega a la mansión, lo encuentra en el jardín, completamente absorto en sus pensamientos. La expresión de su rostro le produce un escalofrío. Antes de que pueda hablar, él la mira con una mezcla de angustia y determinación, como si estuviera preparando el momento perfecto para confesarle algo que podría cambiarlo todo. Y en ese instante, la tensión del día se vuelve casi insoportable. Cada hilo narrativo se estira al límite. El proyecto incierto de Joaquín, la herida de Digna, la frustración de Marta, la duda de Claudia, la inquietud de Chloe, la resistencia de Luz y Begoña, la fragilidad de Damián y la memoria turbulenta de Andrés. La colonia entera parece contener el aliento, esperando que alguien dé el paso que desatará las verdades que todos sienten venir. Pero aún no llega ese momento. La mañana se estira, llena de silencios densos y miradas que esquivan la verdad. Y mientras el día avanza lentamente, cada personaje sigue caminando al borde del precipicio, consciente de que el próximo movimiento podría cambiarlo todo para siempre. La tarde comienza a descender sobre la colonia con una delicadeza engañosa, casi irónica, como si la luz quisiera suavizar una tensión que ya nadie puede disimular. Ese resplandor anaranjado que cae sobre los tejados y las paredes parece más un telón que prepara el terreno para un acto inevitable. Nadie lo dice en voz alta, pero todos lo sienten, algo está a punto de quebrarse. Begoña observa a Andrés desde la distancia, tratando de descifrar la turbulencia que se agita detrás de su mirada. Él la saluda con un gesto leve y, durante unos segundos, ambos se quedan suspendidos en un silencio que parece contener un mundo entero. Hay tantas cosas que desean decirse que ninguna de las palabras disponibles parece adecuada. Begoña percibe que Andrés está al borde de una revelación, pero también siente que el joven lucha contra un miedo profundo, uno que no proviene del recuerdo en sí, sino de las consecuencias que podría desencadenar. Finalmente, se acerca y pregunta con suavidad qué era aquello tan urgente que deseaba contarle. Andrés respira hondo, como si el aire le doliera al entrar en los pulmones. Hace un intento por hablar, pero la sola idea de pronunciar lo que ha recuperado de su memoria lo paraliza. Se lleva una mano al rostro y la desliza hacia el cuello, un gesto que Begoña reconoce como señal inequívoca de angustia. Ella da un paso hacia él, pero antes de que pueda tenderle la mano, una sombra se interpone. Gabriel aparece en el jardín, observándolos desde el extremo opuesto. Esa mirada silenciosa lo dice todo. Andrés se tensa, como si una amenaza invisible lo presionara desde dentro. Begoña lo percibe al instante y siente una punzada helada recorrerle la espalda. No sabe qué vínculo exacto existe entre los recuerdos de Andrés y la presencia de Gabriel, pero comprende que la aparición del abogado, en ese momento preciso, no es casual. Una sensación de urgencia recorre la escena, aunque ninguno se atreve a decir nada. Mientras eso ocurre en la mansión, en la fábrica la tarde se vuelve más densa. Gaspar intenta imponer un poco de orden entre los obreros, que se encuentran alterados por los nuevos rumores que circulan como un incendio silencioso. Algunos comentan que pronto habrá cambios más drásticos, otros aseguran que Brossard planea reorganizar la fábrica y que los trabajadores podrían quedar excluidos de decisiones esenciales. Tasio escucha parte de esas conversaciones desde la entrada principal, sintiendo que el peso de la responsabilidad lo acorrala. Quiere intervenir, quiere calmar a todos, pero sabe que no puede ofrecer garantías reales porque él mismo desconoce hasta dónde llegan las intenciones del empresario francés. El ambiente entre los trabajadores es tenso. El rumor de que Andrés y Gabriel han tenido un enfrentamiento silencioso se cuela entre los grupos que descansan unos minutos en el patio. Aunque ninguno sabe con exactitud qué ocurre, todos perciben que la tensión en la mansión está afectando directamente el pulso de la fábrica. Gaspar intenta mantener cierta serenidad, pero incluso él siente que algo en la estructura emocional de la familia de la reina está tambaleándose con una intensidad que jamás había visto. En la casa de los Merino,
Digna se sienta frente a la ventana con una expresión perdida, como si buscara alguna señal en el paisaje para recuperar el ánimo. Joaquín entra con la intención de hablarle, pero su madre lo interrumpe antes de que pueda pronunciar palabra. Le dice que no necesita consuelo, sino tiempo. Tiempo para aceptar que una oportunidad que deseaba con el alma se le ha escapado entre los dedos sin una explicación justa. Joaquín permanece en silencio, temiendo que su madre interprete cualquier comentario como lástima, cuando en realidad lo que siente es un profundo respeto por la fortaleza que siempre ha mostrado. Gemma llega en ese momento y le ofrece a Digna un abrazo cálido, uno de esos abrazos que no necesitan palabras para transmitir apoyo. La mujer cierra los ojos unos segundos y permite que el consuelo la atraviese, aunque sabe que la herida tardará en cerrar. Entre los tres se forma un silencio cargado de cariño, como si comprendieran que, a veces, la familia también consiste en aprender a acompañar en la derrota. Claudia, por su parte, regresa al dispensario para ayudar a Begoña y Luz con unos frascos nuevos. Aunque intenta concentrarse, su mente vuelve una y otra vez a la conversación con David y a su preocupación constante por Raúl. Luz, que la observa desde el otro extremo de la mesa, reconoce en su mirada esa mezcla de ilusión y miedo que suele acompañar a los cambios emocionales. Entre ambas surge una charla suave, donde Claudia confiesa que teme tomar decisiones equivocadas. Luz la escucha con paciencia y le recuerda que nadie avanza sin arriesgar algo en el camino. En otra parte de la colonia, Chloe sale a caminar para despejar su mente. Siente que la situación se le escapa de las manos. Entre las imposiciones de Brossard, el rechazo de las dependientas y la mirada inquisitiva de Marta, empieza a sentirse como una extranjera atrapada entre dos mundos irreconciliables. Mientras se detiene junto a la fuente del centro de la colonia, se pregunta si tomó la decisión correcta al aceptar trabajar para la empresa francesa. A veces, la distancia entre sus valores personales y las órdenes que recibe resulta insoportable. Ese mismo crepúsculo, Pelayo regresa a casa y encuentra a Marta mirando por la ventana, con los brazos cruzados y una expresión sombría. Él se acerca con cautela, intuyendo que su esposa está luchando contra una tormenta interna que todavía no ha logrado verbalizar. Marta le confiesa que se siente impotente, que las decisiones de la empresa la ahogan y que siente que su voz ha sido reducida a un susurro sin relevancia. Pelayo la abraza con ternura, pero dentro de él se instala el mismo miedo que ella intenta ocultar. El temor de que la identidad de su familia quede borrada por un modelo de empresa que nunca los ha considerado más que piezas prescindibles. En la mansión, en tanto, Gabriel se acerca a Andrés con una cordialidad impostada que Begoña detecta de inmediato. Sus palabras, aunque suaves, ocultan una tensión que solo quien ha vivido entre sombras puede identificar. Andrés aprieta los puños, temiendo que cualquier gesto pueda delatar que su memoria está despertando. Begoña percibe ese temblor nuevamente y finalmente decide intervenir, preguntándole directamente si está bien. Él asiente, pero la rigidez de su postura revela que no lo está. Cuando Gabriel se retira, la atmósfera se relaja apenas. Andrés respira con dificultad y Begoña siente cómo la angustia se instala en su pecho. Sin que él lo explique, ella comprende que la verdad que intenta decirle es peligrosa. Que alguien como Gabriel, acostumbrado a manipular decisiones y silencios, podría tener más poder del que imaginan. Y que, quizás, la explosión que cambió el destino de la colonia no fue un accidente ni un error mecánico. Fue la consecuencia de una traición cuidadosamente ocultada. En ese instante, la brisa del atardecer parece congelarse. Andrés abre la boca para hablar, pero algo lo detiene. No es miedo, es el presentimiento de que si revela lo que recuerda sin medir las consecuencias, podría desencadenar una destrucción irreversible. Begoña lo observa, sintiendo que ese silencio es más elocuente que cualquier confesión. Por un segundo, cree ver un destello de vulnerabilidad en los ojos del joven, un destello que le recuerda que la verdad no siempre libera, a veces, hiere. Mientras la tarde se apaga lentamente, la colonia entera parece contener el aliento. Los caminos se oscurecen, las luces comienzan a encenderse y el murmullo de los habitantes adquiere un tono inquietante. Algo se está tejiendo bajo la superficie, una red que conecta silencios, sospechas y decisiones que no tardarán en colisionar. Y así, en la penumbra que precede a la noche, cada personaje queda atrapado en su propio laberinto emocional. Andrés con su memoria renacida, Begoña con su creciente intuición, Gabriel con su doble juego, Marta con su impotencia, Chloe con su desarraigo, Digna con su herida, Joaquín con su riesgo,
Claudia con su encrucijada y Luz con su lucha silenciosa. La colonia respira hondo, preparándose para lo que viene, aún sin saberlo. La noche llega sin avisar, extendiéndose sobre la colonia como un velo espeso que suaviza los contornos de las calles pero endurece la inquietud que leite en cada rincón. En la mansión de la reina, las luces se encienden una a una, derramando un resplandor tenue sobre los pasillos silenciosos. Ese silencio no es el habitual de la hora tardía, es uno más denso, cargado de expectativas, como si la casa fuera consciente de que sus habitantes atraviesan un momento decisivo. En la habitación de invitados, Begoña intenta concentrarse en ordenar unos frascos medicinales, pero su mente vuelve una y otra vez al comportamiento de Andrés durante la tarde. Algo dentro de él se rompió, o quizás se abrió, revelando un fragmento de la verdad que tanto ha temido pronunciar. Ella lo vio en sus ojos, un destello oscuro que no provenía del dolor físico, sino de la memoria que empieza a despertar. Siente que está más cerca que nunca de recuperar ese recuerdo que lo atormenta, y sin embargo, más lejos de reunir el valor para decirlo en voz alta. Mientras se sienta en la cama, acariciando sin pensar la tela de su delantal, Begoña se descubre preguntando si está preparada para escuchar lo que Andrés tiene que contarle. Por un instante, siente un escalofrío al recordar cómo Gabriel interrumpió su conversación de forma tan precisa. Esa sincronía, ese modo de aparecer justo cuando Andrés estaba a punto de hablar, no puede ser casual. La duda se clava en su pecho con una insistencia dolorosa. ¿Qué teme Gabriel que Andrés diga? ¿Qué verdad se oculta detrás de aquella explosión que cambió el destino de toda la colonia? En el despacho, Gabriel revisa unos documentos con una concentración calculada, aunque sus pensamientos viajan hacia el jardín, donde observó la tensión entre Andrés y Begoña. Cada vez que recuerda la expresión de su primo, siente cómo se estrecha un nudo invisible alrededor de su garganta. Desde que supo que Andrés comenzaba a recuperar fragmentos de memoria, duerme mal, escucha ruidos que no existen y se despierta sobresaltado por sombras que solo él parece ver. No puede permitirse que la verdad salga a la luz. No ahora, cuando la influencia de Brossard depende de cada movimiento suyo. De pie frente al gran ventanal, Gabriel contempla la oscuridad del exterior, un espacio donde todo parece más grande, más incierto. El viento agita las ramas de los árboles y el chirrido de las ventanas antiguas resuena como un aviso. El sentimiento que se apodera de él no es solo miedo. Es esa mezcla amarga de culpa y supervivencia que empuja a un hombre a cruzar límites que jamás imaginó tocar. En la fábrica, el último turno termina con rostros cansados y conversaciones entrecortadas. Los obreros se retiran hacia sus hogares, pero el murmullo persistente sobre la venta parcial y los uniformes nuevos viaja junto a ellos. Gaspar apaga las luces de una de las naves y se queda unos segundos a oscuras, sintiendo el latido inmenso del lugar. Ha trabajado allí desde joven, y el pensamiento de que la identidad de la fábrica pueda diluirse bajo órdenes extranjeras le produce un dolor que no menciona. La incertidumbre se ha vuelto un huésped perpetuo, uno que se sienta en cada mesa y acompaña cada comida. En la casa de los Merino, Joaquín decide finalmente contarle a Gemma su plan de invertir todos sus ahorros. La observa mientras recoge los platos, y cada movimiento de ella le recuerda lo mucho que teme perderla si la decisión sale mal. Cuando por fin lo menciona, la expresión de Gemma pasa del desconcierto al miedo y después a un tipo distinto de angustia, más profunda y difícil de nombrar. Ella lo abraza, sintiendo que el futuro que tienen entre manos depende de un equilibrio frágil entre el amor que los une y el riesgo que él quiere asumir. Aunque no está segura, termina diciéndole que confía en él. Es una frase sencilla, pero en sus labios suena como una promesa arrojada a un vacío incierto. Chloe, mientras tanto, se encierra en su habitación sintiendo que el mundo se le estrecha. Sabe que muchos la culpan por decisiones que no ha tomado, decisiones que solo transmite. Pero lo que más la atormenta no es la responsabilidad, sino la sensación de estar traicionando al pueblo que le abrió la puerta cuando llegó desde Francia sin nada más que un contrato y una esperanza de independencia. Se sienta en el borde de la cama y respira profundamente, preguntándose si existe un modo de ser leal a dos mundos que parecen oponerse a cada paso. Claudia, por su parte, se recuesta en su cama y observa la penumbra que se forma en el techo. La imagen de David aparece en su mente con una suavidad inesperada, pero enseguida la sombra de Raúl se impone. Él ha sido una presencia constante en su vida, para bien o para mal, y ahora se siente atrapada entre una posibilidad nueva y una historia que no sabe si está lista para cerrar.
Tiembla al pensar en qué ocurrirá si Raúl descubre aquel vínculo naciente con David, pero también sabe que seguir posponiendo decisiones solo prolongará su propio sufrimiento. Mientras la noche avanza, el silencio de la mansión se vuelve más profundo, casi tan denso como el misterio que envuelve a la familia de la reina desde la explosión. En un rincón del jardín, Andrés se sienta bajo una farola apagada, con las manos entrelazadas. La respiración le tiembla. Desde que recuperó la imagen de Gabriel manipulando la sala de calderas, un frío le recorre la columna vertebral cada vez que piensa en ello. Es un recuerdo firme, nítido, que contradice todo lo que le habían contado. Esa nueva certeza lo enfrenta no solo a su primo, sino a la posibilidad de que toda la narrativa que se ha construido alrededor de la explosión sea una mentira cuidadosamente mantenida. Begoña lo encuentra allí, solo, y se acerca sin hacer ruido. Él levanta la mirada y durante unos segundos parece un niño perdido en un bosque demasiado oscuro. Ella entiende que no puede presionarlo, pero también sabe que no puede dejarlo hundirse en ese silencio. Le pregunta nuevamente qué quería decirle, pero Andrés baja la mirada, incapaz de pronunciar aquello que podría alterar para siempre la vida de todos. Con una voz apenas audible, murmura que no se siente preparado. Begoña le toma la mano, un gesto simple pero cargado de significado. Le dice que no está solo, que pase lo que pase ella estará allí. Sus palabras envuelven el silencio como un bálsamo, pero también lo empujan hacia la inevitable conclusión de que no podrá ocultar su verdad por mucho más tiempo. Mientras tanto, en el interior, Gabriel observa la escena desde una ventana en penumbra. Ve la conexión entre Begoña y Andrés y siente cómo se intensifica una punzada de celos que intenta esconder detrás de su compostura. Pero no es solo celos lo que arde en su pecho. Es el miedo profundo de que Andrés haya recuperado más de lo que está dispuesto a admitir. Si el joven decide hablar, toda la fachada que Gabriel ha construido podría derrumbarse de golpe. A la distancia, las luces de la fábrica parpadean como un recordatorio de todo lo que está en juego. La colonia respira al unísono, atrapada entre verdades que necesitan salir y secretos que se aferran con uñas de hierro al corazón de quienes los cargan. Y en esa mezcla de quietud y tormenta, termina esta quinta parte. Un paisaje emocional donde cada personaje conserva un hilo que tarde o temprano deberá desenredarse, llevando la historia hacia un punto de no retorno. La madrugada avanza silenciosa sobre la colonia, como si el tiempo quisiera acompañar con cautela cada respiración contenida por las tensiones del día anterior. No hay viento, no hay voces, no hay ruidos mecánicos, solo el eco de un latido colectivo sostenido en suspenso. La oscuridad parece abrazar los tejados con un cuidado extraño, y por primera vez en muchos días, las luces de la mansión permanecen encendidas hasta tarde, como si sus habitantes temieran entregarse al sueño. En el pasillo principal, Andrés camina lentamente, casi de puntillas, tratando de controlar la ansiedad que le oprime el pecho. Cada paso que da es un intento frustrado por escapar del recuerdo que ha emergido con una nitidez abrasadora. No puede apartarlo de su mente. La imagen de Gabriel manipulando la sala de calderas no solo se impone sobre cualquier otro pensamiento, sino que además lo enfrenta a la peor de las posibilidades: haber vivido durante meses bajo el mismo techo que el hombre responsable de aquel desastre. Se detiene frente a la ventana, y durante unos instantes observa la oscuridad exterior con la esperanza de encontrar en ella una respuesta. Pero lo único que encuentra es el reflejo de su propio rostro, pálido, tensado por la angustia. Ese reflejo no le miente. Es un hombre atrapado entre una verdad que golpea y un miedo que paraliza. No sabe qué hacer, no sabe a quién acudir, y aunque desea confiar en Begoña, teme ponerla en peligro al compartir su recuerdo. Justo en ese momento, Begoña camina por el pasillo con una luz tenue en las manos. No puede dormir, lleva horas repasando cada gesto de Andrés, cada silencio suyo, cada interrupción de Gabriel. Se encuentra con él en la penumbra y siente que todo su cuerpo se tensa al verlo tan abatido. Lo llama en voz baja, con un cuidado que nace del temor de asustarlo. Él se gira despacio, como si necesitara reunir fuerzas para responder. Durante unos segundos ninguno de los dos habla. La tensión entre ambos tiene un peso distinto al de días atrás. Ya no es solo preocupación, ahora es una certeza implícita de que algo enorme se está gestando entre las sombras. Begoña da un paso adelante y le pregunta si ha recordado algo más. Andrés no responde de inmediato. Traga saliva, intenta hablar, pero cada palabra parece volver a su garganta, como si un nudo invisible le prohibiera liberar la verdad.
Ella lo observa con una ternura profunda, como si quisiera sostenerle el alma para evitar que se desmorone. Le recuerda que no está solo, que no tiene por qué cargar con aquello que lo atormenta, pero la mirada de Andrés revela algo más oscuro. El miedo no es por él, sino por ella. Teme lo que pueda sucederle si la verdad sale demasiado pronto, teme la reacción de Gabriel, teme que las sospechas se conviertan en una batalla frontal que ninguno está preparado para afrontar. Mientras tanto, en la habitación contigua, Gabriel no duerme. Está sentado a la mesa, con varios documentos abiertos delante de él, aunque no los lee. Sus manos reposan sobre el borde del escritorio, tensas, inmóviles, como si temiera que el más mínimo movimiento pudiera provocar un derrumbe repentino. No deja de pensar en Andrés, en la mirada que vio en él esa tarde. Es una mirada que reconoce demasiado bien, la mirada de alguien que sabe más de lo que debería. Gabriel intenta convencerse de que todo sigue bajo control, pero cada vez que recuerda la interrupción en el jardín, su corazón se acelera. Se pregunta si habrá llegado demasiado tarde, si Andrés ya ha compartido su recuerdo con Begoña, si alguien más ha empezado a sospechar. El miedo se infiltra en su interior con una frialdad descendente, creando un vacío que no logra llenar con argumentos racionales. A lo lejos, la colonia duerme sin saber que en ese mismo instante se están redefiniendo los vínculos que sostienen su futuro. Martín, el vigilante nocturno, recorre las calles con paso firme, ajeno a la red de tensiones que se teje dentro de la mansión. La fábrica permanece quieta, como si también aguardara un desenlace que todavía no tiene forma. El silencio se vuelve una presencia casi física, capaz de infiltrarse en los muros y en el aliento. Cerca del amanecer, Begoña y Andrés continúan conversando en voz baja, sentados al borde de una escalera iluminada apenas por la luz de una lámpara. Ella intenta entender sus silencios, pero él solo logra articular frases inconclusas. Habla de un ruido metálico, de una figura agachada sobre la válvula, de un olor a gas antes del estallido. Ella lo escucha, sabiendo que está recordando, pero también siente que él teme nombrar el último detalle, aquel que convertiría su sospecha en verdad. Cuando él por fin menciona a Gabriel sin decir su nombre, un escalofrío recorre la espalda de Begoña. No porque dude de sus palabras, sino porque comprende el alcance del peligro. Si Andrés tiene razón, la colonia entera ha sido víctima de una mentira monumental, una mentira que su primo ha mantenido intacta durante meses. Y sin embargo, debajo del miedo, aparece en ella un instinto protector. Andrés necesita decirlo, aunque todavía no esté listo para hacerlo. Mientras hablan, la tensión entre ellos va transformándose en algo más profundo. Ya no es solo la preocupación por los acontecimientos recientes, es un vínculo silencioso que se fortalece alrededor del dolor compartido, de la búsqueda de la verdad, del temor de lo que pueda venir. Es un vínculo que tiene más fuerza cuanto más intentan ocultarlo. A la misma hora, en otra parte de la colonia, Joaquín no logra dormir. Revisa de nuevo sus cálculos, con una mezcla de esperanza y terror que lo desvela. Gemma duerme a su lado, ajena a las dudas que se agitan dentro de él. Él la mira con una ternura que le duele, porque sabe que la decisión que ha tomado puede cambiar su vida para siempre. Pero también siente que, si no arriesga ahora, nunca podrá construir el futuro que sueña para ambos. Es un equilibrio imposible entre el miedo y la ilusión. Chloe tampoco duerme. Sentada en la orilla de su cama, abraza un cojín mientras repasa mentalmente los comentarios de la tarde. Las quejas de Marta, las miradas desconfiadas de las dependientas, la presión implícita de Brossard para imponer los uniformes. Tiene la sensación de haber perdido un lugar que nunca terminó de ganarse. Entre lágrimas silenciosas, se pregunta si su llegada fue realmente una oportunidad o una trampa que la atrapó en el punto exacto donde todos la observan y ninguno la comprende. Claudia, en cambio, pasa la madrugada en un estado de desvelo inquieto. Piensa en David y en su sonrisa tranquila, pero también siente la sombra de Raúl acercándose como una ola persistente que no quiere retirarse. La incertidumbre le provoca una punzada en el pecho. Teme tomar una decisión que hiera a alguien, pero también teme seguir viviendo atrapada entre dos mundos que no terminan de ofrecerle la paz que busca. Cuando el alba comienza a teñir el cielo de tonos rosados, en la mansión los pensamientos de Andrés alcanzan un punto de no retorno. Siente que la madrugada lo ha confrontado con su verdad, y aunque sigue temiendo las consecuencias, algo dentro de él empieza a comprender que no podrá huir más tiempo. Esa verdad, aunque dolorosa, es la única salida del laberinto donde ha quedado atrapado desde la explosión.
Begoña se levanta para prepararse, pero antes de irse, posa una mano en el hombro de Andrés. Es un gesto sencillo, pero cargado de un significado que no necesitan verbalizar. Él le devuelve la mirada, y en ese intercambio silencioso se reconoce la determinación que empieza a despertar en ambos. Tarde o temprano, la verdad deberá salir. Y así, con un amanecer que parece más gris que habitual, termina esta sexta parte. La colonia entera sigue respirando a la espera de lo inevitable, mientras los hilos emocionales se tensan alrededor de la memoria de Andrés, la intuición de Begoña y el miedo de Gabriel, construyendo un clímax que ya nadie podrá detener. El amanecer termina de alzarse sobre la colonia con un resplandor pálido, casi tímido, como si el nuevo día temiera iluminar demasiado pronto un escenario todavía cargado de tensiones. La fábrica comienza a despertar entre sonidos metálicos que se filtran desde los talleres, pero incluso ese bullicio habitual parece atenuado por una atmósfera de incertidumbre que nadie puede ignorar. En cada rincón, en cada pasillo, en cada puerta entreabierta late una mezcla de ansiedad y presentimiento que anuncia que algo está a punto de romperse. En la mansión, Andrés lleva un rato sentado en el borde de la cama, sin apartar la vista del suelo. Tiene los dedos entrelazados, los codos apoyados en las rodillas y la respiración irregular. La madrugada no le ha traído descanso, sino más preguntas. Pero ya no siente el mismo miedo paralizante que la noche anterior. Ahora es un miedo distinto, uno que nace del reconocimiento de que la verdad exige ser pronunciada aunque duela, aunque amenace con destruir todo lo que conoce. Sabe que no puede seguir guardándolo, sabe que tiene que decírselo a alguien. Begoña entra tímidamente en la habitación. No quiere sobresaltarlo, pero tampoco quiere dejarlo solo en ese momento. Observa su postura encorvada y siente una punzada de ternura mezclada con angustia. Sabe que Andrés está luchando consigo mismo, con su memoria y con la responsabilidad de cargar una verdad peligrosa. Se sienta a su lado en silencio, dejando que su presencia lo envuelva sin invadirlo. Durante unos instantes, ninguno habla, es un silencio cálido, como si ambos entendieran que las palabras llegarán cuando sean capaces de sostenerlas. Finalmente, Andrés levanta la mirada. En sus ojos hay algo nuevo. Vulnerabilidad, sí, pero también una chispa de claridad que no estaba allí días antes. Le confiesa, con un hilo de voz, que la imagen de Gabriel en la sala de calderas no es un sueño confuso ni un temor inventado. Es un recuerdo firme, un recuerdo que no puede seguir negando. Begoña siente que el corazón se le acelera, pero mantiene la calma. La escucha sin interrumpirlo, sosteniendo su mirada como quien sostiene el fondo de un pozo para evitar que alguien caiga en él. Cuando él termina, un silencio espeso se instala entre ambos. No es un silencio vacío, sino uno lleno de significado. Begoña sabe que esa revelación no es solo un dato. Es un golpe directo a los cimientos de la familia de la reina. La explosión que marcó el destino de la colonia, que consolidó decisiones, que justificó alianzas. Podría haber sido provocada por el mismo hombre que hoy actúa como figura intocable. Siente que su respiración se agita, pero se obliga a mantener la compostura. Si Andrés ha tenido la fuerza de aceptar ese recuerdo, ella no puede permitirse flaquear. Mientras tanto, Gabriel baja las escaleras con un aplomo impostado. Necesita mostrar control, aunque por dentro se sienta como un edificio a punto de venirse abajo. La madrugada le dejó un rastro de insomnio que no logra disimular. Cada paso que da hacia el comedor es una maniobra calculada para no permitir que nadie perciba el temblor interno que lo recorre. Teme que Andrés haya hablado ya con alguien. Teme que la verdad circule por la mansión como un susurro indetenible. En la cocina, los criados comentan los preparativos del día mientras evitan mirar a Gabriel durante más de lo necesario. En su semblante han percibido algo extraño, un nerviosismo sutil pero evidente. Y aunque ninguno sabe exactamente qué ocurre, están convencidos de que una confrontación se avecina. Las conversaciones se detienen cuando él entra, y en ese breve silencio se revela más de lo que cualquier palabra podría expresar. Esa misma mañana, Luz y Begoña se encuentran en el dispensario para ultimar correcciones en su proyecto de ungüento. Sin embargo, la mente de Begoña está parcialmente ausente. Intenta seguir la conversación, intenta enfocarse en el trabajo, pero la confesión de Andrés resuena como un eco constante que la obliga a repensarlo todo. El papel de Gabriel en la fábrica, su capacidad para manipular a quienes lo rodean, la manera en que se ha infiltrado en las decisiones más delicadas desde la llegada de Brossard. Luz lo nota enseguida, la observa unos segundos y, aunque no pregunta directamente, percibe que algo la inquieta. Aún así,
decide no presionarla. Conoce a Begoña lo suficiente como para entender que hablará cuando esté lista, no antes. Esa delicadeza entre ellas, esa complicidad, vuelve el silencio más amable. Pero incluso esa comprensión no logra borrar del rostro de Begoña la sombra tenue que se ha instalado desde el amanecer. A lo largo de la mañana, Marta intenta concentrarse en reorganizar los pedidos de la tienda, pero la frustración acumulada por los nuevos uniformes y la tensión con Chloe vuelve su día más denso. Cada cliente que entra parece traer consigo un recordatorio de que la fábrica está cambiando en una dirección que ella no reconoce. Pelayo aparece de vez en cuando para animarla, pero incluso él se da cuenta de que las preocupaciones de su esposa han alcanzado un punto difícil de revertir. Claudia, por su parte, llega a su puesto con un aire pensativo. La conversación con Carmen la noche anterior la ha ayudado a aclarar algunas cosas, pero aún se siente atrapada en una encrucijada emocional. Siente que la vida la está empujando hacia una decisión inevitable, pero todavía no sabe qué camino escoger. Y mientras atiende a los primeros clientes del día, su mirada se pierde varias veces en el recuerdo de una sonrisa y de un silencio distinto al que ha compartido tradicionalmente con Raúl. En la casa de los Merino, Joaquín intenta mantener la calma mientras revisa por última vez los documentos de su proyecto de embalaje. Sabe que no puede permitirse fallar. Sabe que su familia ha depositado en él una confianza silenciosa que no quiere defraudar. Pero también sabe que está pisando terreno desconocido, y que su decisión podría alterar el futuro colectivo de una manera imprevisible. Gemma lo observa desde la puerta, con una mezcla de orgullo y temor. Y aunque duda, vuelve a repetirle que lo apoyará. Es un apoyo frágil, pero genuino. Al mediodía, mientras los rayos del sol bañan la fachada de la fábrica, Andrés decide salir al jardín para tomar aire. Begoña lo acompaña. Ninguno habla durante un buen tramo del camino. Ambos necesitan asimilar la magnitud de lo que implica ese recuerdo recuperado. Cuando finalmente se detienen bajo la sombra de un árbol, él confiesa que necesitará enfrentarse a Gabriel tarde o temprano. No quiere hacerlo sin pruebas, pero tampoco puede seguir fingiendo que nada ha cambiado. Begoña lo mira con una mezcla de admiración y miedo. No quiere que actúe impulsivamente. No quiere que se exponga a un peligro innecesario, pero también comprende que Andrés ya ha cruzado un umbral emocional del que no puede regresar. Las verdades, cuando emergen con esta claridad, exigen su propio camino. Lo que ninguno nota es que, desde la terraza, Gabriel los observa con una atención inquietante. Su mirada es fría, analítica, casi depredadora. Sabe que la distancia entre ellos dos se ha reducido peligrosamente desde que Andrés comenzó a recordar. Y aunque no escucha lo que dicen, entiende que esa conversación podría ser el último hilo que le queda para detener un derrumbe que él mismo provocó sin medir sus consecuencias. La colonia, ajena a ese juego silencioso de verdades, continúa su rutina. Pero en cada rostro, en cada movimiento, se percibe el presentimiento de que una pieza crucial está a punto de caer. La explosión, el proyecto de Joaquín, el rechazo de Digna, los uniformes franceses, la tensión entre Chloe y Marta, las dudas de Claudia, todo parece conducir hacia un mismo punto, la revelación inevitable de aquello que Andrés recuerda con tanta precisión. Y así, mientras el día avanza hacia un horizonte incierto, concluye esta séptima parte, con Andrés sosteniendo una verdad que puede destruirlo todo, con Begoña intentando acompañarlo sin perderse en el intento y con Gabriel moviéndose entre el miedo y el cálculo, consciente de que cualquier paso en falso podría revelar lo que tanto se ha empeñado en ocultar. La calma aparente de la colonia es solo un suspiro antes de la tormenta.